Buenas tardes, iglesia. Bienvenidos a la clase número 22 de Hebreos. Nuestra clase de hoy se llama Melquisedec y el eterno Hijo de Dios. Melquisedec y el eterno Hijo de Dios. La semana pasada estudiamos que el Evangelio es el ancla de nuestra alma. Miren conmigo Hebreos 6. Miren conmigo el versículo 19 y 20 que vimos la semana pasada, que dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y en el contexto hablamos del juramento de Dios, que Dios juró por sí mismo y que es imposible que Dios menta, que nuestra salvación está segura. Y este evangelio que Dios ha jurado y que Dios ha prometido y que Dios nos ha hablado en su palabra es el ancla segura del cristiano, el ancla segura y firme, según el versículo 19. Y según el versículo 20, Jesús entró por nosotros hasta dentro del velo, hasta el lugar santísimo, hasta la presencia de Dios para representarnos, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y si han notado en Hebreos, siempre el predicador de Hebreos menciona alguna palabra, como Melquisedec, y después hace una exposición sobre el tema en el siguiente pasaje o en el siguiente capítulo. Y eso es lo que vemos en el capítulo 7. Cuando entramos al capítulo 7, esa palabra que mencionó, o ese nombre, Melquisedec, será el tema del capítulo 7, de la exposición. Y en el capítulo 7, les voy a compartir la pantalla. Miren la pantalla con el versículos del 1 al 3, será nuestra exposición de esta noche, pero solamente vamos a leer hasta el versículo del 1 al 2 ahorita. Dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Ahora, si recuerdan anteriormente, el predicador de Hebreos en el capítulo 5 nos había hablado de Melquisedec de una manera muy breve y había mencionado que Cristo es un sacerdocio, tiene un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Pero en esa instancia, en el capítulo 5, le dijo a los hebreos de nuestra carta que no les había explicado esta doctrina de Melquisedec porque ellos estaban en una liturgia espiritual, en una pereza espiritual. Ellos eran inmaduros y no tenían suficiente entrenamiento, madurez en la palabra de Dios para escuchar esta enseñanza. Escuchen cómo dice Hebreos capítulo 5, escuchen cómo dice el versículo 11, dice el versículo 11: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto sabéis hechos tardos para oír. Esta doctrina es difícil, o era difícil para los hebreos, porque ellos se habían hecho tardos para oír, se habían hecho perezosos, no habían entrenado sus sentidos en la palabra de Dios, su discernimiento. Pero ahora el predicador en el capítulo 7 no quiere que se quede en esa inmadurez espiritual y empieza a exponer sobre Melquisedec y cómo se relaciona al eterno Hijo de Dios que veremos esta noche. Notemos una vez más Hebreos 7, versículos del 1 al 2, dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de
todo. Les voy a compartir Génesis 14 en la pantalla, que es el pasaje que está... Les comparto la pantalla. Génesis 14 es el pasaje al cual está haciendo referencia el predicador de Hebreos. Si miramos el versículo 18, dice, entonces Melquisedec, Génesis 14, 18, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos a tu mano. Y luego dice el versículo 20, parte final, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Este Melquisedec es un hombre misterioso. Este Melquisedec en el pasaje de Génesis acaba de ser introducido a la narrativa bíblica, a la historia bíblica. En el contexto, Abraham acaba de regresar de una batalla en contra de reyes poderosos que habían secuestrado a Lot, su sobrino. Y Abraham regresó con su sobrino al haberlo rescatado y derrotado a estos reyes, pero también regresó con un botín de su victoria. Y en su regreso salieron reyes a recibirlo. En el regreso de la victoria de Abraham salieron reyes al encuentro. Y uno de esos reyes aparece de manera repentina en la historia, quien es Melquisedec. Y este hombre misterioso tiene dos oficios. Era rey y era sumo sacerdote. Y estos dos oficios son de suma importancia en la Biblia, como ya he mencionado antes, porque apuntan a los dos oficios de Cristo como rey y sumo sacerdote. Ahora sí, leamos una vez más Hebreos 7, versículos del 1 al 2, porque este Melquisedec, rey de Salem, Salem en la Biblia usualmente está relacionado con Jerusalén, según los Salmos. Dice, sacerdote del Dios Altísimo. Era un sacerdote, un representante de Dios, a pesar de que no se habla de él en la Biblia, fuera de Génesis y Salmo 110 y nuestro pasaje de Hebreos. Este hombre misterioso representaba a Dios. Representaba el oficio que Dios había establecido. Era un representante de su pueblo. Y noten que este hombre no era judío, pues Abraham es el padre de la fe, el padre de los judíos. Pero este hombre aparece durante la misma época que Abraham y no es judío. Es un hombre misterioso que la Biblia no habla mucho sobre él hasta que llegamos a la carta a los Hebreos. Dice que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Este hombre se encontraba en tal posición espiritual que podía bendecir al padre de la fe, que podía bendecir a Abraham. Era superior a Abraham al poder bendecirlo. Nota en el versículo 2. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Esto de que le dio los diezmos de todo se refiere a que Abraham había adquirido un botín en la batalla y en su regreso le dio el 10% a Melquisedec, el 10% del botín. Ahora, tengo que hacer un pequeño paréntesis porque muchas veces se usa esto del diezmo en este pasaje para hablar del diezmo de la iglesia, en muchas iglesias. Para hablar, perdón, del diezmo en muchas iglesias. Y este no es el contexto de nuestro pasaje. En nuestro contexto, Abraham tiene un botín por la victoria que ha recibido y él voluntariamente le da el 10% del botín a este hombre porque lo reconoce como un hombre de Dios, lo reconoce como un hombre importante y voluntariamente le entrega
el 10% del botín de la victoria. Y este 10%, este diezmo que le da Abraham a Melquisedec, será de suma importancia en el resto del capítulo. Hoy simplemente vamos a ver algunos versículos de este diezmo, pero no vamos a indagar sobre él hasta la próxima semana. Pero veamos lo que dice la Biblia sobre este diezmo de Abraham a Melquisedec. Hebreos 4, les comparto la pantalla rápidamente. Perdón, Hebreos 7, versículo 4 dice: considera pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca le dio diezmos del botín. Este era un hombre grande, dice Hebreos, que aún el mismo padre de la fe le dio un diezmo de todo lo que ganó en esta batalla. Noten el versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Este Melquisedec, sin tener una genealogía, sin tener un registro de su sacerdocio en la Biblia, era tan grande que recibió diezmos de Abraham y él mismo pudo bendecir a Abraham, quien tenía las promesas de Dios para bendecir al mundo. Noten el versículo 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. El predicador de Hebreos dice: sin duda este Melquisedec es aún superior a Abraham, el amigo de Dios, a Abraham, aquel que tenía las promesas, porque siempre el mayor bendice al menor, y el mayor en este caso es Melquisedec, y el menor Abraham, porque Melquisedec bendijo a Abraham en estas ocasiones. Este es un hombre verdaderamente misterioso y nos apunta a Cristo. Pero como dijimos, no es que él sea Cristo, sino que es un tipo del sacerdocio de Cristo. Parafraseando lo que dijo un comentarista, a pesar de que solo hay dos lugares donde aparece Melquisedec en el Antiguo Testamento, Génesis y 14 y Salmo 110, a pesar de que no hay mucho en la Biblia sobre él, el predicador de Hebreos se enfoca en lo que la Biblia no dice, en lo que la Biblia calla como ilustración de lo misterioso y grandioso sacerdocio del Hijo de Dios. Una vez más, en otras palabras, el sacerdocio de Melquisedec apuntaba al sacerdocio del eterno Hijo de Dios. Hebreos 7, les comparto la pantalla una vez más. Hebreos 7, regresamos a Hebreos 7, versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Este Melquisedec apunta a Cristo, a que aún su nombre en el hebreo significa rey de justicia. Y él era rey de Salem, que viene de la raíz hebrea, según los estudiosos, paz. Entonces, su nombre, su reinado de Melquisedec
nos hablan de Cristo, apuntan a Cristo, quien es el verdadero Rey de justicia y el Rey de paz y paz verdadera. Este mundo no puede encontrar paz perfecta, justicia perfecta bajo ningún otro rey que no sea Cristo, según el orden de Melquisedec. Este Cristo es el sacerdote rey, el rey de justicia, el rey de los judíos, el rey de este mundo, el rey de los cosmos y quien trajo paz y paz verdadera al aplastar la serpiente antigua, al morir en la cruz por los pecados de sus escogidos. Hebreos 7:2, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Noten el versículo 3, el último versículo del día de hoy. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de días, sino que hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Este sin duda es el versículo más controversial aplicado a Melquisedec, porque muchos argumentan, basado en este versículo, que Melquisedec era una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque dicen que aquí dice que Melquisedec no tenía ni padre, ni madre, ni genealogía, que no tenía principio de días, ni fin de vida, y tiene un sacerdote para siempre. Pero si notan el versículo 3, claramente dice que este Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios. No es el Hijo de Dios, sino que fue hecho semejante al Hijo de Dios. En otras palabras, el predicador de Hebreos está haciendo como ilustración el misterio y el silencio de las Escrituras sobre Melquisedec para mostrarnos una verdad que aplica a Cristo, que el Hijo de Dios, Él es el verdadero y eterno sacerdote. Él es el que tiene sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene ni principio de días ni fin de vida. Él es el Hijo de Dios, Él es el que permanece sacerdote para siempre. Obviamente está hablando de su deidad, no de su nacimiento de la Virgen María cuando fue concebido por el Espíritu de Dios, sino que está hablando de enfocándose en la deidad de Cristo y en su sacerdocio único. Para entender el texto tenemos que tener en mente que en el Antiguo Testamento los sacerdotes guardaban su genealogía y ellos debían ser descendientes físicos de Aarón. Si uno no tenía comprobado su sacerdocio físico, su genealogía de parte de Aarón, no podía uno servir en el templo como sumo sacerdote. Miren cómo dice Nehemías, les comparto la pantalla, 7:64. Dice, estos buscaron su registro de genealogías y no se halló. Y fueron excluidos del sacerdocio. En un tiempo en la historia de Israel, en el cual habían regresado de la cautividad, unos sacerdotes no encontraron su genealogía, no pudieron comprobar su genealogía y por lo tanto no pudieron ejercer el sacerdocio en Israel. Pero este Melquisedec, según rezamos a nuestro pasaje en Hebreos 7,
Versículo 3. Es sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene ni principio de días ni fin de vida. En otras palabras, este Melquisedec tiene un sacerdocio único. Y no es que no tenía ni padre ni madre literalmente, ni genealogía, sino que no está registrado en la Biblia. Y basado en este misterio, el predicador dice que es hecho semejante al Hijo de Dios. No que es el Hijo de Dios, sino que es un tipo del Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios verdaderamente no tiene principio de días ni fin de vida, sino que es eterno y para siempre. ¿En qué manera es Cristo un sumo sacerdote para siempre? Él ha resucitado a los muertos y su sacerdocio no es detenido por la muerte como los sacerdotes del pasado. Su sacerdocio es eterno. Su oración por nosotros es siempre a la diestra del Padre. Hay un salmo, el Salmo 46, que dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y lo dice, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y en aplicación, porque Cristo es el eterno Hijo de Dios y tiene un sacerdocio para siempre. Él es nuestro amparo y fortaleza en tiempos difíciles. Y Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, quien aboga por nosotros a la diestra de Dios el Padre. Hebreos 7:3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Esta ha sido la clase 22. Que Dios le bendiga, iglesia.